Arribem al moment d'oferir-los la notícia en clau econòmica explicada per Carlos Rico. El tema no pot ser ni més important ni pot estar més d'actualitat. Està a prop el final de la crisi i en què condicions arriba. Algunos economistas auguran que para 2019 o 2020 España recuperará el nivel de empleo que existía antes de la llegada de la crisis económica, hasta alcanzar los 21 millones de personas ocupadas. Hablar de final de la crisis, primero nos costó darnos cuenta que había crisis y hemos pasado muchísimos años en crisis. Y yo creo sinceramente que seguimos en crisis. No creo que es bueno alarmar, y no es cuestión de alarmar ni mi intención de alarmar. Pero cojo los 4 parámetros en los cuales yo me baso para comentar el tema de la crisis. Paro, inflación y déficit. Seguimos con el paro más alto de la Comunidad Europea. Tenemos ahora miedo con la inflación y lo hemos comentado en anteriores problemas. Y el déficit en España, pues seguimos gastando alrededor de unos 50.000 millones de euros más de los que ingresamos. ¿Cómo podemos pretender decir que hemos salido definitivamente de la crisis? Y eso no lo digo yo para alarmar, lo digo simplemente porque en este momento hay muchas presiones creyendo que ya hemos salido y exigiendo y pidiendo cosas que nos llevaría a mayor crisis. Entonces creo sinceramente que hay que ser prudente. Yo sé que el profesor Tamames, al cual admiro y quiero mucho, ha dado una fecha de salida, 2019-2020, pero es que quedan partidos por jugar, queda el 2017 y queda el 2018, y con los parámetros que acabo de comentar yo sería muy prudente para hablar que hemos salido de la crisis. Hemos avanzado, pero todavía nos queda mucho camino que recorrer. Aunque todo apunta a que de la gran recesión ya se ha salido, después de 3 años de crecimiento económico y con buenas expectativas para 2017, la definición del final de la crisis se establecerá cuando se recuperen los niveles de renta y empleo anteriores al año 2007, cuando comenzó la debacle económica. La construcción todavía no ha despegado, pero el mercado de las reformas está incentivando el sector. La Generalitat Valenciana ha aprobado estos días el Plan Renata de ayudas a la rehabilitación de viviendas. ¿Estamos ante un crecimiento efectivo o ficticio? ¿Qué datos hay que vigilar para que se produzca una recuperación real? Nuestra recuperación depende de factores internos y de factores externos. Tenemos que cuidar lo que hemos comentado en anteriores programas, el dato de la inflación que nos preocupa. El déficit es algo que tenemos que atajar, no solamente es el hecho de mayor ingreso, mayor presión impositiva o crecimiento que nos permita recaudar más. Hay que vaciar de contenido idiota cualquier gasto, tanto público como en las empresas privadas, como en la propia familia. En segundo lugar, es absolutamente necesario la estabilidad política. La incertidumbre política, la inseguridad jurídica va a producir problemas que va a retrasar ese crecimiento. Independientemente de estos datos internos que podíamos hablar, y hay muchos más, está el entorno. ¿Qué va a pasar con el Brexit? ¿Qué van a pasar en las elecciones francesas y alemanas? Es muy importante. Entonces yo creo que al final es un mix entre lo que hacemos, los deberes internos y los deberes externos. España está en una globalización y necesita ella misma gestionarse y también tener la suerte que el entorno también se sepa gestionar. Para que la recuperación sea efectiva es conveniente que se asienten las bases de estabilidad, y para eso los expertos apuntan a que el clima político debe mantener la confianza de los inversores. De lo que se discute en los parlamentos locales, autonómicos y nacionales depende en parte la fiabilidad que se transmite a los empresarios y a los emprendedores, que decidirán si instalarse o no en el territorio, atendiendo entre otros a este análisis. ¿De qué manera influye la estabilidad política para acelerar o ralentizar la recuperación? Volviendo a lo que hemos comentado de estabilidad política, sí que esto requiere una pequeña precisión. España necesita indiscutiblemente, aunque no tengamos costumbre, un gran pacto nacional en las grandes cuestiones de Estado. Y eso no significa, y ahí me dirijo a los políticos brevemente, porque esto es un espacio económico, esto no significa en absoluto que tenemos que dejar de lado la política. La política es muy importante, pero en estos momentos la economía es fundamental a la hora de resolver el gran problema que tenemos nosotros, que es la creación de empleo, si queremos recuperar el nivel de los 21 millones de empleados que necesitamos absolutamente para cualquier cosa económica en este momento, para el consumo y relaxamiento de la economía, para luchar contra el paro, etcétera, etcétera. Espai patrocinat per Titanitos.
Zapatos de siempre para niños de hoy. Titanitos.